Ahí está Panucci, el italiano va a poner el centro, el envío de Panucci. La pelota segundo palo, ese balón, el rechace. Vamos a ver quién lo recoge. Roberto Carlos. La pelota para Mijatovic. Mijatovic va a marcar. Gol, 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 gol. Mijatovic era un jugador indescriptible, era un delantero centro muy completo, tenía velocidad y un buen regate, era un jugador desequilibrante que, acompañado de una fortaleza física, técnica y una espectacular visión de juego, convirtieron a Mijatovic en el futbolista total. Su pierna era un cañón capaz de lanzar los misiles con precisión milimétrica. Sus lanzamientos de falta limpiaban las telarañas de las escuadras en todos los estadios en los que jugó. Sobre él recaía todo el juego ofensivo, ya que tenía el gol en la sangre. Vamos a conocer a Peja Mijatovic, el delantero total. Mijatovic nació en Podgorica, capital de Montenegro, en el año 69. Debutó como profesional en el 87 con el Budućnost de Tito Grado. Con tan solo 18 años deslumbraría al mundo entero, ya que fue una de las revelaciones del Mundial Juvenil de Chile, en el que Yugoslavia se proclamó campeona del mundo. Esto hizo que se fijara en él el Partizan de Belgrado, club en el que maduró como futbolista, anotando 44 goles en tan solo 3 temporadas. Esas grandes actuaciones le abrieron las puertas de la Liga Española. Fue así como en el verano del 93, Mijatovic se presentaba en Valencia. Era una apuesta personal de Pasiego. El club había pagado 350 millones de pesetas por él, y aunque nadie apenas conocía al jugador, la confianza del club en el secretario técnico era absoluta, ya que años atrás había traído a Kempes. El montenegrino no defraudó a nadie. En una asombrosa pretemporada, se convirtió en portada de todos los periódicos, marcando goles de todos los colores, haciendo incluso varios desde el centro del campo, algo que junto a los lanzamientos de falta acabó convirtiéndose en su especialidad. Críticos y aficionados se frotaban las manos. El Valencia había descubierto un verdadero filón de oro, pero lo que nadie sabía es que más adelante el joven Peja se convertiría en una de las figuras más polémicas de la historia del club. Convertido en uno de los mayores ídolos de la afición desde su llegada, en la primera temporada destacó por golazos como este y jugadas al alcance de muy pocos. En la segunda temporada con el conjunto Che, llegó a la final de la Copa del Rey. Esta es la conocida como la Copa del Agua. Esa final se tuvo que aplazar por la lluvia, pero justo antes, Peja anotó un gol de falta que quedará para la historia. Aunque ese gol de poco serviría, ya que cuando se reanudó el partido, el Deportivo consiguió anotar el gol de la victoria a falta de 10 minutos. Después de esta final perdida, y ya en su tercera temporada con el Valencia, el conjunto Che le quiso hacer un equipo a su medida. Llegó Luis Aragonés para revolucionar al equipo, y Mijatovic ya era un ídolo en Mestalla. Ese año hizo una temporada increíble, anotando 28 goles. Una de las mejores actuaciones de Peja esa temporada fue la del Vicente Calderón, donde a falta de pocas jornadas para el final, el montenegrino anotaba 2 tantos para complicarle las cosas al líder, en aquel momento el Atlético. Lamentablemente, el Valencia no pudo conseguir el título de Liga, ya que el Atleti mantuvo su leve ventaja. Justo después de ese partido, todo empezaba a torcerse. Tras esa espectacular temporada en la que el equipo fue subcampeón de Liga, el Real Madrid comenzó a tener interés en el montenegrino. Mijatovic prometió delante de toda la afición valencianista que jamás se marcharía, cosa que más adelante sí que ocurriría, ya que el Real Madrid pagó su cláusula de rescisión, y aquella situación provocó la caída del héroe, que pasó a convertirse en villano. Te quieren porque estás marcando los goles y... Los últimos partidos de Mijatovic en el Valencia fueron un infierno, pintadas, insultos y protestas. La tensión llegó a tal punto que Mijatovic contrató un guardaespaldas para que le acompañara a los entrenamientos. Finalizada la tercera temporada y 68 goles después, fue así como la gran estrella valencianista se marchaba al Real Madrid. En la temporada del 96, Mijatovic iniciaba su etapa más gloriosa en Chamartín. En su primera temporada en el Santiago Bernabéu, formó pareja con Suker, con el que se entendía a la perfección. A base de goles y jugadones, consiguieron conquistar la Liga en la Supercopa de España. Mijatovic dejó claro desde un inicio la calidad y elegancia que tenía, y la afición blanca rápido lo adoptaría como una estrella. Pero lo mejor estaba por llegar. En su segunda temporada como blanco, Mijatovic conseguía el Balón de Plata, que lo nombraba como segundo mejor jugador del mundo, únicamente por detrás de un tal Ronaldo Nazario. Y además, destruía el gafe del Madrid en la Copa de Europa. ¿Y el Madrid qué?
Otra vez campeón de Europa. Los blancos llevaban 22 años sin conquistarla, y el gol del montenegrino en la Juventus en la final del 98 dio la victoria y la Champions a los blancos, convirtiéndose así en el héroe de la séptima. El Real Madrid conseguía su séptima Copa de Europa y la celebración fue colosal, muchos años sin conquistar su trofeo fetiche, y gracias al montenegrino los merengues dejaban atrás esa mala racha. La fiesta de los blancos fue tal que la noche de la celebración, Mijatović y Šuker desaparecieron toda la noche. Ese gol le hizo ascender de forma fulgurante al Olimpo del fútbol mundial, compatibilizando portadas de diarios deportivos, hecho que parece que afectó al montenegrino, ya que en su última temporada como blanco bajó muchísimo el nivel, únicamente anotó 5 tantos y fue desapareciendo del 11 titular, tanto que a final de temporada el Real Madrid lo vendería a la Fiorentina. Llegó a la Serie A en la temporada del 99, allí coincidió con Gabriel Batistuta, con la Fiore Mijatović se derrumbó. Los problemas personales hicieron que prácticamente no anotara goles y jugara pocos minutos. En la temporada del 2000, Mijatović visitó Mestalla para jugar un partido de la Champions League. Allí, el montenegrino anotó el gol de la victoria de penalti y se llevó la pitada de su vida. Lo más destacado que hizo con los italianos fue conquistar la Copa del País en el año 2001. En el 2002, Mijatović terminó su contrato con la Fiorentina y decidió volver a Valencia, pero esta vez para jugar con otro equipo de la ciudad, el Levante de la segunda división. Allí su nivel ya era muy bajo, no quedaba ni rastro de la leyenda de años atrás, únicamente anotó 3 tantos y sus actuaciones dejaban mucho que desear. Esto hizo que a final de temporada colgara las botas. Peja Mijatović, un jugador que marcó un antes y un después en la Liga Española, un delantero centro, elegante y técnico que deslumbró a sus aficionados. Lamentablemente, su carácter y personalidad hicieron que se convirtiera en uno de los jugadores más odiados en la historia del Valencia, y es que a día de hoy el nombre de Mijatović todavía escuece en las gradas de Mestalla.